Nos acompaña esta vez la excongresista Indira Wilca en Nada Está Dicho. ¿Cómo le va, Indira? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, tenemos una pauta de la entrevista. Primero, un poco marcar los retos que tiene el nuevo Congreso a partir de lo que dejó en el excongreso o en el Congreso disuelto. Y también, por aquí hay una nota periodística en Hildebrand en sus 13 que habla de un nuevo movimiento político, pero eso luego. Lo primero, ¿qué cree usted que tiene este nuevo Congreso como retos, más que retos, cosas pendientes, es decir, una suerte de la posta, ¿no? Claro. Es decir, ustedes le están dejando una posta. ¿Cuál es la posta que recibe este nuevo Congreso? Mira, Jaime, yo creo que efectivamente este Congreso nuevo tiene que entender, los integrantes de este Congreso van a tener que entender que es un Congreso que básicamente está siendo electo con una misión, que es continuar procesos de cambio, de reforma que quedaron interrumpidos, que quedaron, yo creo que también en cierta medida boicoteados por el Congreso anterior. ¿Qué se boicoteó con más ahínco y que usted además estuvo en la primera línea? En términos generales, yo creo que todo lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción, digamos, en lo que el Congreso podía haber contribuido, ¿no? Porque hay cosas que están avanzando a nivel judicial, que afortunadamente no lograron, pues, obstruir al equipo fiscal, que ve el tema Lavallato, pero en lo que podía haber contribuido el Congreso en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad, de manera específica sí ha habido cosas que se obstruyeron, que se interrumpieron. El tema, por ejemplo, de terminar de acusar a jueces y fiscales que están supremos en hechos de corrupción. El señor Chávarri tiene que por fin ya responder ante una subcomisión de acusaciones relativamente imparcial y equilibrada. Nunca va a haber una imparcialidad total porque estamos en un foro político, pero por lo menos tenemos que tener parlamentarios que argumenten por qué están desestimando denuncias, que es lo que no pasaba antes, ¿no? Teníamos una bancada mayoritaria con sus aliados que simplemente archivaban denuncias que provenían de la Fiscalía, que provenían de la Fiscalía de la Nación, que provenían en algunos casos también de los propios parlamentarios, ¿no? Informes que estaban bien fundamentados sobre por qué al señor no es que tenían que responsabilizarlo de delitos, sino por qué teníamos que investigarlo justamente y levantarle el afuero que él tiene como un funcionario de alto nivel para poder ser investigado y poder con eso develar esta red, por ejemplo, de corrupción que está en el Poder Judicial todavía y que involucra a jueces supremos, que involucra a los propios ex consejeros del CNM, que hace poco hemos vuelto a conocer otro hecho de posible vínculo de estos integrantes del CNM, ¿no?, existente antes, con, por ejemplo, empresarios como el señor Luna, ¿no es cierto?, que sí, se descubrió que le pagaban una cantidad exorbitante de dinero. Pero tiene un partido ahora que está postulando. Entonces, por eso la alerta a la ciudadanía que su voto, que en muchos casos no está definido, porque esa es la referencia que tenemos de la última encuesta, que un sector importante, casi la mitad de los electores no han definido su voto. Así que su voto contra la impunidad, contra la corrupción, que en buena cuenta fue bloqueada por este anterior Congreso. Eso es algo clave. Hoy en una columna que además tiene un título notable, porque la titula Nada Está Dicho, su ex colega Marisa Glave, dice que no todo está perdido, ¿no? Que hay un 40% que no ha pensado su voto y que lo podría definir en la última hora, con la cédula, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, tratando de inclinar esa balanza optimista, que está bien, pero lo cierto es que el panorama no está tan agradable, digamos, para un sentir popular que se vio reflejado respaldando la disolución del Congreso por un 80% más. Entonces, si un 82% respaldó la disolución del Congreso, ¿cómo se explica que, de acuerdo a las cifras de válidos que se pudieron conocer hasta el domingo, partidos que apoyaron al bloque contrario a Vizcarra, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, están ya en el Congreso, en la práctica? Así es. Bueno, tienen un porcentaje muy pequeño todavía. Pero en válidos ninguna lista despunta, digamos, a un nivel que tú pudieras identificar que hay una votación elevada. Pero es verdad que por el voto viciado o no definido, pues esos porcentajes crecen en proporción, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, en verdad, 4% de voto, de intención de voto, eso aumenta casi al doble con esta proporción alta de voto viciado. Entonces, es importante que la gente entienda esto, ¿no? Que hay partidos que tienen un voto duro, como se dice, ¿no? Un voto militante, un voto casi permanente, que se está expresando en estos partidos que tienen
tienen años, que tienen un logo que la gente recuerda muy fácilmente y que asocia seguramente a ideas que le representan, y eso es correcto, por más que a muchos no nos guste. Pero también hay un sector grande de gente que pues lo que está ante esta elección es tal vez cansada, tal vez está fastidiada con la política en general, y lo hemos hablado algunas veces también, creo que acá hay en general un desánimo hacia la política, y creo que algo en lo que tal vez no han reparado los partidos que han ido en busca de ese voto, digamos, de cambio, es que había que asociar que esta elección no es una elección en la que, como en una elección normal, pues se propone un plan de gobierno muy complejo y lleno de propuestas que en un año y medio no van a ser tan fáciles de alcanzar, sino que básicamente entra una bancada y un congresista el día que le toque, al día siguiente que le toque juramentar, a, por ejemplo, exigir que rápidamente se vean esos temas que están pendientes. Ya hablamos del tema de los altos funcionarios que... ¿Qué es lo otro más urgente? El otro tema urgente es el tema de la reforma política, pero revisar de manera completa tanto lo que no se hizo como lo que se hizo a medias, porque justamente los partidos que fueron la mayoría en el anterior Congreso decidieron darse reglas distintas, por ejemplo, Jaime, para el proceso 2021. Mucha gente no recuerda tal vez que para el proceso electoral 2021 los partidos que tienen inscripción ahorita vigente, o sea, los que están candidateando, se han eximido de participar del proceso de elecciones ciudadanas, las PASO, sí. ¿no es cierto? Sí. Porque ellos han dicho, no, para nosotros las PASO no, las PASO para los partidos nuevos que se inscriban con la nueva normativa electoral. Nosotros haremos otro tipo de proceso de elección interna, ¿no es cierto?, con nuestros propios, en fin, reglamentos, estatutos. ¿Y eso por qué? La diferencia simplemente la tomaron porque ellos decidieron, ¿no es cierto?, hacer esta dinámica distinta. Y yo creo que no, yo creo que todos los partidos deberían ir a un proceso de elecciones abiertas, simultáneas, obligatorias. O sea, eso se tendría que definir con este nuevo Congreso. Eso debería haber el compromiso. Ya, pero claro, hay un problema, que las reformas políticas y electorales, y eso vamos a ahondarlo en unos instantes con Fernando Tuesta, que viene luego, tienen un plazo, sí, es decir, hay un plazo solo es de un año antes, así es. O cambiar esa ley que diga no un año, sino que sean 6 meses. Una ley pero modifica, eso es ya. Una ley modifica una ley, así que eso es algo que podría tomarse como un consenso, pero claro, para que los consensos existan, Jaime, tiene que haber alguien o un conjunto de bancadas que lideren esa exigencia. Entonces, que no haya quienes pretendan, por ejemplo, como ya ha pasado en el anterior Congreso también, Jaime, dilatar las cosas, ¿no? Decir, bueno, vamos a discutirlo en la Comisión de Constitución y nos demoraremos 3 meses y mientras como tanto, se hizo en el Congreso la disuelto. legislatura ya acabó, nos dio el fin de año y ya no hay estos plazos que tú señalas para hacer los cambios que haya que hacer con tiempo, claro, porque también eso tiene que ser predictible. Los partidos tienen que entrar a un proceso con reglas claras, pero eso es algo que, por ejemplo, debería modificarse, Jaime, es fundamental. El tema de la inmunidad, ni qué hablar, o sea, ya eso es algo que ha sido parte del debate público, pero creo que debería también ser una exigencia mucho más firme de que pueda ser esto modificado en el plazo más corto. Y la tercera cosa, Jaime, que yo diría como un indicador que la gente evalúe al momento de ir a votar este domingo es que piensen que van a las diferentes bancadas en un parlamento que seguramente va a ser un poco más fragmentado que el anterior, van a tener que definir una mesa directiva. Van a tener que ponerse de acuerdo para elegir quién va administrativa y políticamente tener el liderazgo del Parlamento, que no es poca cosa, que ya hemos visto lo que se puede hacer. Eso es de entrada. Por eso, yo creo que esa es la primera cosa que piensen. Claro. Usted piense, señor, señora que me está viendo. ¿Quién quiere verlo ahí? Su bancada, Así la es. bancada por la que usted va a votar, los congresistas del partido por los que usted va a votar, ¿con quién creen que se van a aliar para tener mayoría? Porque nadie va a tener mayoría por sí solo. Claro. Van a tener que hacer una serie de sumas y restas, ¿no es cierto? Y definir quién va a ser partícipe de esa mesa directiva que tiene 4 cargos, o sea, por lo menos 4 bancadas estarán presentes. Además, Eso claro, es muy la gente importante. además es muy gráfica, ¿no? ¿Quién quiere usted ver ahí sentados en esa mesa donde no golpean la campanita? Quiere ver de nuevo Así es. a los representantes del fujimorismo, que ya vimos el desmadre que hicieron, pero además el que siguen haciendo, Jaime, porque ya Contraloría ha sacado, ¿no es cierto?, una información sobre una denuncia que va a tener que investigarse ahora penalmente de estas contrataciones que se han estado dando ahorita mientras estamos en el periodo de interregno parlamentario. O sea, mientras el Congreso ya está disuelto, algunos siguen haciendo uso de la falta de transparencia, de la falta de fiscalización, de que no tenemos realmente ahorita competencias para pedir información y fiscalizar. ¿Para qué? Para contratar gente, para, en fin, contratar a sus equipos de asesores que fueron cesados en el cierre del Parlamento. O sea, ese es el tipo de dirección de mesa directiva que queremos nuevamente, claro, que dilapiden los recursos del Parlamento en cosas que realmente no son tan necesarias o que contraten a gente que haga el trabajo político para ellos en vez de hacer realmente un mejor trabajo de representación y legislación. Yo creo que no. Aquí, eso es clave. Aquí hay una nota de Hildebrand en sus 13 que dice
la izquierda peruana ha parido su enésimo hijo. Las congresistas, bueno, excongresistas Marisa Glave, Indira Wilca y Tania Pariona rechazaron convertirse en las viudas de Verónica Mendoza y se embarcaron en un nuevo proyecto político. Y el recién nacido ya tiene nombre, se llama En Movimiento. ¿Es verdad esto? Bueno, yo le quitaría todos los adjetivos y seguramente la parte más... ¿Hay un proyecto político en ciernes? Pero, bueno, es cierto, nosotros estamos en un proceso que no es un partido político. Yo creo que ahí habría que hacer una primera corrección a la nota. No es un proyecto político. No es un partido político, es un espacio político, sí, en tanto hay una dinámica de formación política muy fuerte a la que queremos apostar y un proceso donde nos encontramos también gente que hace activismo, ¿no? Activismo... O sea, ¿no es un partido político el que están formando? No, para entenderlo. ¿Qué es? ¿Una ONG? ¿Es un...? No, es un espacio político donde la gente es una organización, donde la gente ahorita no está, por ejemplo... ¿Un movimiento podría llamarse? Podría ser un movimiento, pero no está definido así porque, por ejemplo, no tenemos un estatuto, no tenemos un ideario. Es un espacio donde nos hemos convocado activistas, políticos, pero también ciudadanos de manera libre, Jaime, alrededor de determinadas luchas sobre las cuales nosotros creemos que es importante hacer un proceso de reflexión, de discusión política, de formación y profundizar muchas cosas que a veces la gente misma nos dice, bueno, ustedes apuestan, por ejemplo, ¿no es cierto?, por los derechos de las mujeres, pero... Esto, ¿cómo se traduce en políticas públicas? ¿Cómo se traduce también en conectar muchas cosas que ustedes han planteado en el Parlamento con la vida cotidiana de la gente, de las mujeres que están organizadas, ¿no? ¿Cómo trasladar esas demandas a una, digamos, acercarlas más a los ciudadanos que no hacen política? Mucha gente... Podría ser un espacio de discusión entre librepensadores, políticos, ¿por qué no? Porque acá se cita a ellos. Y de formación y de acción. Y que de alguna forma generen proyectos, generen iniciativas que se las puedan entregar masticaditas y listas al Congreso, algo así. Y que actúen, no solamente al Congreso, sino también de cara a la propia sociedad, porque faltan espacios... O al gobierno, qué sé yo, espacios decisores, digamos. Espacios decisores, pero también decisiones. Sin olvidar que una parte importante de la política no solamente se hace de cara, claro, a un Estado o a las autoridades, sino a la gente. Una parte también depende que tengamos una ciudadanía. Algo que nosotros, por ejemplo, exigíamos en el Parlamento era que la ciudadanía esté activa. Porque para vigilar justamente al poder, que a veces es un poder desproporcionado, lo que hace falta es ciudadanos organizados, informados, conscientes y que exijan. Entonces creemos que esa es una dinámica que hoy hace falta fortalecer. No es eso propiamente una organización política. En el momento que sea una organización política lo diremos porque tampoco tenemos vergüenza de hacer política. O sea, no descartan que eso pueda ser en un futuro una organización política. Pero algo, por ejemplo, que hemos planteado desde Movimiento, que tiene una carta de intención, que así se llama, con digamos un documento muy breve con el que nos hemos convocado, es eso, es que entremos en un proceso de formación sin aspiraciones políticas electorales, pero que le demos mucha fuerza a eso y a convocar gente, sobre todo, que no esté en política, Jaime, que es mucha gente que nos ha escrito, que nos ha escuchado, que nos ha dicho, miren, yo no provengo de una formación política previa, no he estado nunca en ningún partido, pero quiero aprender, o sea, quiero saber qué significa para ustedes, por ejemplo, cuando hablan de ecologismo, qué significa cuando hablan por ejemplo, de modificar el modelo económico. Mucha gente nos pregunta, mucha gente joven nos dice, cuando ustedes cuestionan el modelo económico en nuestro país y lo asocian, por ejemplo, a un proceso de dictadura que vivimos, ¿qué significa? ¿Qué son las cosas que cuestionan? Entonces, todas esas cosas creemos que hay que conversarlas, discutirlas y, bueno, formarnos y a partir de eso seguir activando. Bueno, entonces será motivo para discutirlas con más profundidad, pero en los próximos días. Gracias, Indira, por venir. Gracias, Jaime. Indira Wilca con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con Fernando Tuesta Soldevilla para hablar ya de las cosas serias, concretas, a lo que estamos expuestos, si votamos nulo o viciado, cómo votar, todo. Y además las tareas urgentes del Congreso que viene. Nada está dicho.